capítulo 9 de el libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 1, dice la Biblia. Dios te bendiga, Inda. Dios te bendiga mucho. Dice la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el verso 1, dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando, dice el verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Quiero llegar hasta ahí con esta lectura. Los primeros años de la iglesia fueron años muy difíciles. Los primeros años del cristianismo fueron años sumamente difíciles. Con el tiempo esto ha cambiado, ¿verdad? Ahora se ha vuelto cada vez más fácil llamarse cristiano. Se ha vuelto relativamente accesible, ¿verdad? Llamarse a sí mismo cristiano o creyente o evangélico, como usted quiera llamarle. Pero en aquellos días de la iglesia primitiva eran tiempos muy difíciles, porque se estaban sentando, se estaban plantando las bases de este santo y poderoso evangelio. Y eran tiempos, hermanos, peligrosos para todo el que se llamara cristiano. Eran tiempos donde estaba casi garantizado que el que se llamara cristiano, el que se identificara con Cristo, le correspondía morir también. Y obviamente la gente no quiere morir, y eso ha sido desde el principio. Desde el principio de la historia del hombre, la gente siempre le ha tenido miedo a la muerte y trata la manera de evitar todo lo que le lleve o le conlleve a esta situación. Sin embargo, cuando este tipo de gente se convertía al evangelio, cuando conocían la verdad de Dios que llegaba a sus vidas, el cambio era tan grande, era tan radical, que de ahí en adelante ni siquiera les interesaba el vivir o morir. Para ellos, como dijo el apóstol Pablo, ya convertido, el morir era ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, de cierta manera, había algo que entraba al corazón de esta gente, algo sucedía, había un cambio radical en ellos, de tal forma que se manifestaba porque perdían el miedo a la muerte. Se manifestaba porque era gente que con poca formación, con poco conocimiento, pero hablaban con denuedo, hablaban con autoridad la palabra del Señor. Es decir, habían cualidades en estas personas que denotaba que algo estaba pasando, que dejaba al descubierto que esta no era una religión más. Dejaba al descubierto que el evangelio de Cristo sí traía cambio, sí traía transformación a la vida, sí traía algo especial en él, porque las personas cambiaban radicalmente. Las personas se entregaban 100% al Señor y servían con todo el corazón. En tiempos donde, repito, no era fácil. En tiempos donde la iglesia está empezando, se está fundamentando en esta tierra, y casi seguro el que se llamara cristiano tenía que morir, pagar con su muerte su fe, o defender con su vida también sus principios o lo que creía. Y en este caso, en esos tiempos difíciles, una persona que se convirtió prácticamente en un verdugo fue precisamente Saulo de Tarso. Cuando hablamos de Saulo de Tarso, hablamos de alguien, para decirlo de una manera bastante breve, de alguien sumamente preparado en la ley, de alguien celoso de la ley, alguien que gozaba del prestigio por su preparación. Recordemos que había sido formado a los pies de Gamaliel, uno de los eruditos más respetados de aquellos días.
Y Saulo había despertado un odio hacia los cristianos. Saulo había despertado un odio en contra de aquellos que predicaran acerca de Cristo, de tal forma que, repito, se convirtió Pablo, o en este caso se llamaba Saulo antes de su conversión, se convirtió en uno de los verdugos más férreos en contra del evangelio. Él no ordenaba, él muchas veces ejecutaba las acciones. Incluso cuando se da el mártir del primer cristiano, que fue Esteban, la Biblia habla que cuando Esteban murió, o cuando a Esteban lo apedrearon, las ropas de Esteban las trajeron a los pies de Saulo. Saulo, hermanos, tenía algo en contra del evangelio, ¿verdad? Y era porque él no había conocido la verdad de Dios. La Biblia dice, el que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando Pablo estaba ciego, cuando Pablo estaba en las tinieblas, en la oscuridad de su vida, quizás era un hombre muy elocuente, era un hombre muy preparado, manejaba muchos idiomas, por lo menos 3 podemos decir que manejaba el apóstol Pablo, y eso los manejaba desde antes de convertirse. Es decir, él ya tenía la preparación, pero cuando encontramos a este hombre siendo un perseguidor de la iglesia, de una manera que él lo describe, fíjese, porque en sus testimonios o en su vida ministerial, una de las cosas de las que Pablo siempre utilizó como un mensaje que llevara convencimiento a las vidas, a las almas, fue acerca de su vida pasada y de su vida en Cristo Jesús. Pablo dice a Timoteo, en la primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 12, le dice a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido, verso 12, mire, dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por la gracia de nuestro Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, dice el verso 15. Estoy leyendo primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dijo Pablo, el primero. Aquí encontramos a un Pablo dando testimonio ya después de la conversión. Pero me llama la atención, y por eso me detengo un momento en esto, porque me llama la atención con qué fortaleza, con qué entrega, con qué ímpetu Saulo perseguía a los cristianos. Saulo los perseguía, los metía preso, y de ser posible él se preocupaba, se interesaba para que fueran condenados incluso a la muerte. No era fácil. Incluso después de su conversión, llevó tiempo que los demás apóstoles lo aceptaran o comprendieran que realmente este hombre había cambiado, porque para muchos era imposible. Y es que estoy hablando precisamente de ese evangelio que se distingue de otro tipo de evangelio. Como en aquellos días la gente se convertía y renunciaba a su propia vida, de la misma forma el evangelio sigue funcionando, y gente que jamás creímos verla convertida al Señor, gente que jamás pensamos que fueran predicadores, ahora sirven al Señor, ahora son predicadores, ahora son pastores, ahora están dedicados a la obra del Señor. Pero todo fue por medio del santo y poderoso evangelio que un día llegó a sus vidas. Así como llegó a la vida de Saulo en una ocasión, en esa ocasión que relata el libro de Hechos capítulo 9, de que él estaba en camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Él estaba empecinado en que todo aquel, sea hombre o mujer, que hablara de Cristo, tenía que ser detenido. Tenía que ser detenido y llevado preso a Jerusalén. Porque Pablo no aceptaba eso. Pablo era un religioso. Pablo tenía mucho conocimiento de la ley. Era celoso de la ley.
Pero cuando el evangelio de la gracia llegó a su vida, Pablo se convirtió precisamente en el precursor, en el defensor, en el pionero de la gracia del Señor. El apóstol de los gentiles, como también le conocemos. Pero le estoy hablando en esta tarde bajo el tema de perseguidor a perseguido. De perseguidor a perseguido. ¿Sabe por qué? Porque Pablo precisamente es el ejemplo vivo de esa reflexión. Siendo él un perseguidor de la iglesia, siendo él un injuriador, es decir, él se burlaba de los cristianos, siendo él un blasfemo de este santo evangelio, un día, ese que perseguía a la iglesia, un día tuvo que ser perseguido. Un día tuvo que ser perseguido. Y eso es algo, hermano, que realmente solamente lo puede hacer el Señor. Me llama la atención porque, mire, no cabe la menor duda del daño que Pablo le estaba haciendo, si lo podemos decir de alguna manera. La lucha de Pablo en contra de frenar el evangelio. Cómo Pablo había tratado de detener a los creyentes, de que nadie hablara de ese Cristo resucitado. Pero un día Pablo tuvo un encuentro personal con ese Dios poderoso. Pablo tuvo un encuentro personal que le transformó, le cambió la vida. Y este hombre pudo entender, este hombre pudo comprender que nada de lo que él sabía, todo su conocimiento era basura, todo lo que él había aprendido no le valía de nada, sino que solamente era por gracia y misericordia del Señor. Por eso es que cuando Pablo da sus primeros discursos ante las autoridades del concilio, mire, Pablo realmente parece que fuera otro. A Pablo preparado. Ahora lo ven como un loco porque está hablando del evangelio de Cristo. Está hablando del evangelio que cambia, que transforma. No viviendo de apariencias, no viviendo de emociones nada más. Está hablando Pablo del evangelio que cambia. Y en aquellos días ya había mucha gente, ya había muchas personas llevando un evangelio a media, llevando un evangelio a su manera, llevando un evangelio solamente de apariencia. Pero Pablo comienza a desbaratar todo eso y a enseñar que el cambio tiene que venir desde adentro. Comienza a enseñar, comienza a instruir que no es posible limpiar el vaso solamente por fuera, porque eso sería solamente apariencia. Eso sería, como Jesús dijo, sepulcros blanqueados nada más por fuera. Pablo, hermano, comenzó a predicar este mensaje, el evangelio de Cristo, comenzó a enseñarlo. Pero no me cabe la menor duda que como perseguidor, él jugó un papel importante en el tiempo de la iglesia. Importante porque, hermano, yo no sé cuántas personas, no hay mayores registros, pero puedo pensar que algunas personas, muchas personas pudieron morir en manos de Pablo. Muchas personas pudieron, hermano, llevar sido cautivos, prisioneros, haber sido golpeados, torturados en las cárceles porque Pablo los había llevado presos. Es decir, lo primero que identificamos de Pablo es que lo identificamos como un perseguidor incansable, como un perseguidor feroz, que no, hermano, estar escuchando a alguien que estuviera predicando para Pablo era una ofensa grande. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese gran perseguidor, ese Saulo, con un carácter terrible, a quien le tenían miedo, hermano, los creyentes, ese hombre un día fue derribado. Hechos 9:4 dice que fue derribado, cayó a tierra. Fue derribado, no solamente físicamente fue derribado. Fue derribado, su orgullo cayó al suelo, su prepotencia cayó al suelo. Todo lo que él pensaba, hermanos, o creía tener o saber,
se fue a tierra. Cuando esa luz lo cubrió, cuando esa luz lo dejó ciego, en ese momento Saulo entendió quién tenía el poder, quién tenía el control. Saulo pudo comprender quién tiene la autoridad en la iglesia. Porque ahí Saulo pudo entender, cuando es derribado, Saulo pudo entender que su lucha no era contra los cristianos, él estaba luchando contra Dios. Y cuando el hombre lucha contra Dios, cuando el hombre se levanta en contra de lo de Dios, cuando a ti te hacen la guerra solamente por ser cristiano, cuando alguien se levanta en tu contra, déjame decirte, un día va a caer a tierra esa persona. Un día todos aquellos que le hacen la guerra, todos los perseguidores modernos, todos los injuriadores modernos, todas las personas que se levantan y se declaran enemigos del evangelio, un día van a caer a tierra, como lo vivió el apóstol Pablo. Saulo fue derribado, hermano, y quedó ciego ahí en el suelo. Mire lo que quedaba de este hombre orgulloso. Mire lo que quedaba de este hombre soberbio, blasfemo. Mire lo que quedaba. Estaba tirado en el suelo ciego. Porque todo eso le sucede a aquellos que se levantan contra Dios. No es posible que usted se levante contra Dios y piense de que tiene alguna oportunidad de ganarle a Dios. Es mentira. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará un día. Primero vemos a Saulo como perseguidor. Luego lo encontramos al Saulo, pero ya derribado en el suelo. Pero Saulo en el suelo, en el verso 5, hace la pregunta clave para su salvación. ¿Y sabe cuál es? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hay que decirle al Señor en algún momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando Saulo le está diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le está diciendo, me rindo. Le está diciendo, me rindo delante de ti, ya no puedo más. No puedo pelear contra ti. En algún momento nos hemos rendido nosotros ante el Señor. No nos hemos rendido en tirar la toalla y decir ya no caminamos. No, al contrario. Nos hemos rendido bajo el contexto de decirle, Señor, me rindo delante de ti. Me rindo delante de ti. Ya no puedo más. No puedo solo. No puedo avanzar sin ti. He peleado en mi fuerza, he resistido en mi fuerza, pero ya no puedo más. Qué maravilloso es encontrar a alguien que le diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando usted se sienta confundido, cuando siente que le faltan fuerzas, cuando siente que ya no puede más, váyase de rodillas al Señor y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que Saulo le dijo. Y esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser la diferencia entre la salvación y la condenación. Cuando vemos que, hermano, Dios tiene el control, cuando comprendemos de que no somos nosotros los que tenemos el control, sino es Dios, es en ese momento donde debemos de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque esto fue el punto de partida del apóstol Pablo, diferente, transformado, iluminado ahora, que está diciéndole al Señor, me rindo delante de ti, me humillo delante de tu presencia. Me humillo delante de tu presencia. De allí en adelante, Saulo, llamado Pablo ahora, se convirtió en un hombre entregado hasta el último aliento de su vida a la obra del Señor. De ahí en adelante el apóstol Pablo se convirtió en un fiel defensor del evangelio de Cristo. Un hombre que predicó por varios lugares, hermano, por muchos lugares, que plantó muchas iglesias.
que cruzó fronteras, que llegó a diferentes lugares para predicar el evangelio de Cristo. Siendo antes, como él mismo lo testifica a Timoteo, siendo antes perseguidor, injuriador, blasfemo de este santo evangelio, fue alcanzado, según él mismo lo dice a Timoteo, fue alcanzado por misericordia. Porque el Señor vino para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero aquel hombre, ya no quedaba nada de aquel perseguidor, de aquel blasfemo, de aquel injuriador, ya no quedaba nada del que relata el libro de Hechos capítulo 9. Ahora vemos un hombre nuevo, ahora vemos un hombre diferente, ahora vemos un hombre transformado, ahora vemos un hombre que se ha convertido después de ser perseguidor, ahora es perseguido por predicar el evangelio. Después de ser él quien torturaba, después de ser él quien se llevaba detenido a los creyentes, ahora lo tienen detenido a él. Ahora lo llevan detenido a él, ahora lo golpean a él. Ahora lo persiguen a él, ahora lo quieren matar a él. Ese que antes mataba a los creyentes, ese que antes blasfemaba contra el evangelio, ese que se burlaba de los creyentes, ahora es objeto de burla entre sus viejos amigos. Pero Pablo está determinado. Se convirtió Pablo en un hombre de oración. Un hombre de oración, un hombre de testimonio. Un hombre que no le temblaba, hermanos, la lengua para predicar el mensaje de Jesucristo. Dice en Hechos 9:20, dice que Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y ese era el choque más grande para los religiosos, miren. Y Pablo decía que a él se le había presentado Jesús. De último, dice, como un abortivo. Es decir, Pablo sabe que humanamente él no tiene razón, él no tiene elementos para jactarse. Al contrario, Pablo asume su llamado como un compromiso grande, porque fue movido por misericordia. Él mismo dice a Timoteo que por misericordia lo puso el Señor en el ministerio. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Este era un hombre nuevo. Le había cambiado la vida, había pasado de perseguidor a perseguido. Y mire, hermano, mire, ¿sabe lo que a Pablo lo llevó a amar la obra misionera quizá como a ningún otro? ¿Sabe lo que a Pablo lo llevó a amar eso? ¿Sabe por qué? Porque él sabía de primera mano. Él sabía de primera mano lo que era perseguir a los cristianos y lo que ahora representaba que le estuvieran persiguiendo a él. Pablo sabía de primera mano, no porque se lo contaran, no. Es porque él venía de allá. Él sabía cuáles eran las intenciones de los que perseguían a los cristianos. Él sabía que quien estaba detrás de todo esto era el mismo enemigo. Pero Saulo está determinado a mantenerse firme. A estar parado en la brecha. Y se convirtió, como dije antes, en un, hermano, alguien que oraba con tanta entrega, con tanta, algo profundo de su corazón había ahí cada vez que este hombre se postraba. Cada vez que este hombre hablaba del evangelio. Era algo que fluía de sus labios. ¿Sabe por qué? Porque lo vivía, lo tenía ahí presente. Yo no sé cuántas veces en sus mensajes Pablo lloró predicando el evangelio. Pero me puedo imaginar que cuando Pablo lloraba predicando el evangelio, me imagino que él pensaba en los que habían muerto en sus manos. Él pensaba en aquellos creyentes que él había perseguido, que él había torturado, que él había golpeado, que había metido preso.
A lo mejor la imagen de Esteban mirando a los cielos y pegando su último suspiro. A lo mejor esa imagen, esa escena, a este Pablo convertido lo persigue. A este Pablo convertido quizás no lo deja dormir. Esa escena de ver a aquel creyente como un hombre sencillo, con una determinación, con un temple tan grande, recibió las piedras hasta la muerte. Pablo presenció esa muerte cuando era perseguidor de la iglesia, sin saber de que más adelante Pablo sería perseguido. Le estoy hablando bajo el tema de perseguidor a perseguido, y eso le pasó a Pablo, quien era un perseguidor férreo de la iglesia del Señor. Pero ahora él está de este lado. De hecho, los primeros años de la conversión de Pablo no fueron años fáciles porque, bueno, ningún tiempo fue fácil para él porque siempre estuvo entregado a la obra, pero sobre todo los primeros años llevó tiempo convencer a los demás apóstoles que realmente este era un hombre nuevo, porque todavía le tenían miedo todavía había cierto temor de que Pablo estuviese como infiltrado quizás ahí. Pero ¿sabe qué? Era un hombre nuevo. Lo había derribado el Señor, lo había despojado de todo. Camino a Damasco, yendo a perseguir a los cristianos. Ese gran perseguidor fue derribado. Y en medio de ello hizo una pregunta trascendental. Le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando escucho esa voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire qué importante es esto. No es contra ti la guerra. El que se levanta contra ti cuando tú padeces por ser cristiano, tú eres bienaventurado en Cristo Jesús. Cuando alguien te hace la guerra, no la está haciendo contra ti, está peleando contra Dios. Y contra Dios no hay hombre, no hay nadie, hermanos, que pueda llevarlas de ganar. No hay nadie. Porque el Señor tiene el control, Él tiene, hermano, la autoridad, Él tiene el poder. Y la soberbia de Pablo en un instante cayó al piso. En un instante fue reducido a nada. A nada. Yo no sé, a lo mejor alguien pueda ver este video quizá apartado fuera del Señor. Quizá ahora sea soberbio, blasfemo, injuriador. Quizás ahora sea enemigo del evangelio, quizá. Pero déjame decirte, un día tendrás un encuentro directo, personal con Jesucristo. Y cuando eso suceda, entenderás que la lucha o la guerra, los ataques, las críticas que tú levantaste en contra del cristiano, en contra de la iglesia, no eran en contra de ellos, era en contra del Señor. Y Pablo lo entendió en ese momento. Cuando aquella voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo hace esta pregunta trascendental. Le dice: ¿qué quieres que yo haga? Pablo de ahí en adelante fue un hombre diferente. Se convirtió de perseguidor a perseguido. Pablo testificaba cada vez que había oportunidad. Pablo testificaba de ese Dios maravilloso. A quien se fuera, Pablo le hablaba, a quien sea, gobernadores, reyes. Pablo les hablaba de este santo y poderoso evangelio. Y es más, Pablo lo dijo, que para el Señor ya no había esclavo ni libre. No había ni judío ni griego. No había, hermanos, ya distinción ninguna. Todos teníamos y tenemos acceso a la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo fue este hombre que después fue perseguido por predicar el evangelio. ¿Sabe qué dice ese mismo capítulo 9? Hechos capítulo 9, para ir terminando. Mire cómo dice Hechos 9:23. Pasados muchos días,
los judíos resolvieron en consejo matarle. Oiga esto. Estoy leyendo Hechos 9:23, donde el perseguidor se convierte en perseguido. Mire cómo sucede. Pasado muchos días, Hechos 9:23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Fue una decisión que salió de una reunión, en una mesa, en una junta. Verso 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le llevaron por el muro, colgándolo en una canasta. Recién se convierte, y este hombre ya tiene precio su cabeza, porque se había convertido de perseguidor en perseguido. Yo quiero decirte en esta hora, mi hermano, yo no sé si tú antes de conocer al Señor, no sé qué vida llevabas tú, no sé, a lo mejor no es ni la sombra de lo que Pablo, ¿verdad?, era. Pero quiero decirte que hay gente que piensa que fueron demasiado malos para no merecer el perdón. Hay gente que piensa que cometieron muchos errores, hicieron muchas cosas malas y que es imposible que Dios se haya fijado en ellos. Yo quiero decirte que el mismo Dios que puso los ojos en Pablo, lo puso también en ti. Y no importa lo que tú hayas hecho, el pecado que tú hayas cometido, no importa qué tan grave sea lo que tú has hecho fuera del Señor. Dios quiere perdonarte, Dios quiere levantarte. Mira este hombre perverso, malo, injuriador, blasfemo en contra del Evangelio, enemigo del Evangelio, mataba a los creyentes. Ahora tú lo ves a él predicando este Evangelio. Yo quiero decirte, los errores, los defectos, los tropiezos, las caídas que tú hayas tenido, no son un obstáculo para que Dios no te pueda levantar y que te pueda usar. Es más, eso Dios lo va a usar para que la gente que te conoció en el pasado sepa que este evangelio funciona. Comprenda que este evangelio, si fue capaz de convertirte, de transformarte a ti, de hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿qué no puede hacer con ellos también? Solo déjate en las manos del Señor. Solo descansa en el Señor. Solo dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Como dijo Pablo. Solo dile, Señor, aquí estoy. Me rindo delante de ti. Y de allí en adelante comenzaremos a caminar con el Señor. Yo te motivo en esta tarde. Sigue peleando la batalla. Sigue adelante. No es contra ti la lucha. Es contra la iglesia del Señor. Tu lucha no es contra sangre ni carne. Es contra potestades, contra principados, contra fuerzas oscuras de las regiones celestes. Pero Dios está contigo. No te rindas, sigue caminando, sigue peleando la batalla. Pablo sufrió mucho por la obra del Señor, por la obra misionera. Porque Pablo se entregó total y completamente a la obra del Señor. De hecho, él lo describe de esa manera. Si antes nosotros presentamos nuestros miembros para la maldad, para la injusticia, ¿cuánto más ahora? ¿Por qué no podemos presentarlos para el Señor? Con la misma entrega y todavía mayor, sabiendo que tenemos grande recompensa. Porque hay gente que fuera del Señor, en el mundo, hermanos, servía las cosas malas, pero casi a tiempo completo. Y a veces en el Señor nos cuesta muchas veces a nosotros darle el tiempo a Dios. Yo quiero decirte, vale la pena. Vale la pena. Por eso Pablo no regresó atrás. Por eso Pablo no retrocedió, porque sabía Pablo
que este evangelio vale la pena. Por eso murió. Por eso murieron sus hermanos. Por eso mucha gente dio su vida por este evangelio. ¿Sabe por qué? Porque sí funciona. Pero el ejemplo que hemos tomado esta tarde es de Pablo, quien era perseguidor y pasó a ser perseguido. Pasó a ser perseguido. Así que en esta tarde Dios te bendiga. Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Ya quítate ese pretexto, ese dicho de que yo no merezco o Dios no quiere nada conmigo. Al contrario, si Dios puso los ojos en Pablo, siendo enemigo de este evangelio, el Señor tiene también para nosotros cosas grandes. El Señor quiere tratar con nosotros. El Señor quiere usarte para que este evangelio siga corriendo. Y que tu vida misma, termino ahora, mira, y que tu vida misma se convierta en el mensaje que va a alcanzar muchas almas.